Amigos de Barça hoy, los estadios del Mundial de Qatar son una auténtica obra de arte. Los cataríes no han escatimado en gastos para albergar el evento más importante de este bendito deporte llamado fútbol. En este vídeo os vamos a mostrar los 8 estadios que veremos en el Mundial de Qatar 2022. Dale al botón de like y suscríbete para no perderte ninguna noticia relacionada con el Mundial. El primer estadio es el Ahmad bin Ali. Este estadio catarí quedará a la altura de los mejores estadios del mundo. Con una capacidad para 60.000 personas, será capaz de dejar sin aliento a cualquier aficionado al fútbol. El nombre del estadio procede del término Bait al-Shar, que designa las tiendas que los pueblos nómadas de Qatar y de la región del Golfo han usado a lo largo de la historia. Al igual que las tiendas de los nómadas, el estadio será portátil. Su diseño conmemora el pasado y el presente de Qatar y a la vez también mira el futuro de la comunidad. No hay dudas de que será una auténtica delicia para los que tengan la suerte de visitarlo. El siguiente estadio, el Estadio Al Bayt, se encuentra ubicado en Johor, Qatar. Es una de las sedes oficiales de la Copa del Mundial de Fútbol 2022. Actualmente es la sede del Al-Khor y tiene una capacidad prevista para 60.000 personas sentadas. La construcción se inició en el año 2015 después de la demolición del antiguo Estadio Al-Khor. Su forma se elaboró como una concha asimétrica al estilo de una tienda beduina, con capacidad, además de los 60.000 asientos para los aficionados, de 1.000 adicionales para la prensa. El estadio fue inaugurado en junio de 2020. Estéticamente hablando, puede ser el más lujoso y el más atractivo para el ojo humano, pero lo que esconde en su interior es otra de sus grandes bellezas. Cuenta con habitaciones dentro del estadio al más puro estilo hotel de 5 estrellas. Al Estadio Al Bayt no le falta ni un solo detalle y su antes mencionada forma de concha lo hace un estadio totalmente reconocible. Déjame en la bandeja de comentarios qué estadio es el que más te gusta. Pasemos ahora al Estadio Al Janoub. Este lujoso estadio fue inaugurado en 2019 y se encuentra en la localidad costera de Al Ruarak, situada al sur de la capital del país, Doha, y tiene una capacidad de 40.000 espectadores. La estrecha relación que este municipio tiene con el mar se deja sentir en el fluido diseño del impactante exterior del estadio. Como dato importante, de la iluminación de este estadio se hace cargo una empresa española llamada Salvi. Su diseño está inspirado en las velas de las tradicionales embarcaciones Dhow, en homenaje al pasado marinero de Al Ruarak. Su innovador sistema de refrigeración y el techo retráctil permitirán usar este lujoso estadio durante todo el año. Además, cuenta con pistas para ciclistas y corredores, zona de juegos infantiles y otros espacios verdes. Cabe destacar que en el futuro habrá un mercado e instalaciones comunitarias, incluidas una mezquita. Es el momento de hablar del estadio Education City, o también conocido como el Ciudad de la Educación. Situado en un vibrante centro del saber, el estadio de la Ciudad de la Educación de Doha se alza entre los edificios de varias universidades punteras. En el área se encuentra la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, con los estudios académicos y la innovación en el centro de su filosofía comunitaria. Aunque el estadio tendrá capacidad para 40.000 espectadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2022, hasta 20.000 asientos se donarán a países en desarrollo para la construcción de estadios. Los aficionados verán grandes espacios verdes y servicios de vanguardia alrededor de la sede, todos ellos construidos con la mirada puesta en la sostenibilidad y en el futuro. Su fachada exhibe unos triángulos que forman patrones geométricos complejos similares a los diamantes, que cambian de color con el movimiento del sol a lo largo del día. El diseño representa, como los diamantes, la calidad, la durabilidad y la resistencia, y cabría destacar que su aspecto futurista lo hace un auténtico espectáculo arquitectónico. El Estadio Internacional Khalifa de Al Rayyan es el recinto futbolístico más histórico de Qatar. Entre otros certámenes deportivos, el estadio ha sido sede de los Juegos Asiáticos, la Copa del Golfo y la Copa Asiática de la AFC. Construido en 1976, el recinto inauguró un nuevo capítulo de su ilustre historia en el año 2017, año en el que volvió a abrir sus puertas tras su renovación y albergó la final de la Copa del Emir, en la que triunfó el Al-Sadd, equipo de Xavi Hernández. La renovación ultramoderna continúa honrando el pasado de este emblemático estadio y los dos arcos tradicionales de su estructura siguen arañando el cielo. Los arcos dobles del estadio se mantuvieron intactos tras la remodelación y se han complementado instalando debajo de una amplia bóveda para facilitar la integración del nuevo sistema de refrigeración. La nueva grada ha incrementado el aforo en 10.450 localidades,
Será un total de 40.000 en el torneo y la fachada es completamente nueva. El sistema de iluminación LED instalado añade una nueva dimensión a la experiencia que vivirán los aficionados que puedan asistir al estadio. Pasemos ahora al estadio Al Thumama. Con su diseño basado en la forma del tocado árabe tradicional, el gafilla, el estadio pretende exponer la cultura del país y de la región en su intrincada fachada. Situado a escasos 12 kilómetros al sur del centro de Doha, el estadio Al Thumama lleva el nombre de un árbol autóctono que crece en la zona. El recinto, un diseño del arquitecto catarí Ibrahim Haidar, reducirá su aforo después de la Copa Mundial de la FIFA del 2022 de 40.000 a 20.000 localidades y albergará una clínica deportiva y un hotel, según lo planeado por el Comité Supremo de la organización y el legado. Su diseño representa la gafilla, un gorro tradicional de punto que llevan los hombres y niños en todo Oriente Medio. La gafilla constituye un elemento fundamental de la vestimenta tradicional de la región, aunque también es un símbolo de dignidad e independencia. Particularmente, este es el estadio que más nos ha impresionado debido a su redondeada forma. Te recuerdo que puedes dejarme en la bandeja de comentarios cuál es tu estadio favorito. Pasamos al estadio 974. Este estadio es el único situado en el paseo marítimo con espectaculares vistas del horizonte de Doha. Se construyó utilizando contenedores de transporte marítimos estándar certificados y elementos modulares de acero, en homenaje al puerto cercano y a la historia industrial de la parcela en la que se asienta. El resultado es un edificio inconfundible de atrevidos colores y resultantemente moderno. Su concepto fue diseñado por Fenwick y Barrem, y este ingenioso diseño hizo que se necesitaran menos materiales de construcción normales que para los estadios tradicionales, lo que ayudó a reducir sus costos. El estadio 974 es una auténtica maravilla por dentro y por fuera, y aunque se aleja del lujo de los anteriores estadios, sus impresionantes vistas hacen olvidar lo antes mencionado. Sin duda, el estadio 974 será una obra de arte digna de visitar para los afortunados aficionados que tengan la suerte de acudir a este evento. Y para terminar os dejamos con la joya de la corona, el Estadio Lusail. El Estadio Lusail llegará a convertirse en una sede histórica por multitud de razones. Por su capacidad, será el mayor estadio de la Copa del Mundo y también el que albergará la final. Como parte del legado de la competición, la infraestructura del estadio se transformará una vez concluida la fase final del Mundial en un espacio para la comunidad con escuelas, tiendas, cafeterías, instalaciones deportivas y clínicas de salud. Este auténtico mastodonte cuenta con una capacidad total de 80.000 asientos, que se desmontarán después del certamen y se donarán a proyectos deportivos en todo el planeta. Con un diseño que alude a los motivos decorativos de los cuencos de cerámica del mundo árabe, el Estadio Lusail brindará a los aficionados un festival de fútbol en esta Copa del Mundo. Su diseño se inspira en el juego de luces y sombras que caracteriza a los faroles Fanar. Su forma y fachada evocan los elaborados motivos decorativos de las vasijas y otros recipientes característicos de la edad de oro del arte y la artesanía del mundo árabe e islámico. Pues amigos de Barça, hoy hasta aquí el repaso de todos los estadios que veremos en el Mundial de Qatar. Dale al botón de like, suscríbete y por supuesto déjame en los comentarios cuál te parece el más lujoso.